De este 1 de marzo, los precios del gas propano regresan a los observados en noviembre del año pasado, cuando el gobierno presentó un subsidio para proteger la economía familiar. El costo, entre 8 y 28 quetzales en los cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, fue aprobado el 17 de noviembre, 3 días después de su recepción en el órgano legislativo, y se mantuvo durante diciembre, enero y febrero. Sin embargo, este día los precios han regresado a la normalidad. Según el Ministerio de Energía y Minas, estos son los precios sugeridos de ahora en adelante. Cilindro de 25 libras, antes 122 quetzales, ahora 142 quetzales. Cilindro de 35 libras, antes 171 quetzales, ahora 199 quetzales. Cilindro de 100 libras, se mantiene a 568 quetzales. El Ejecutivo buscaba ampliar el beneficio por 2 meses más, para lo cual presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley que destina 100 millones de quetzales para mantener el subsidio. Sin embargo, el Legislativo no logró aprobar la propuesta de urgencia nacional y solo fue remitida a una comisión de trabajo para su análisis respectivo. Bueno, la noticia es que hoy los guatemaltecos amanecieron con los nuevos precios en el cilindro del gas propano. Una preocupación que sin duda alguna se ha tenido porque también se espera que incrementen algunos productos que también pues utilizan el gas propano para poder ofrecerse los servicios, los productos. Así es que es una situación muy complicada porque, Andrés, la economía nacional se ha visto afectada seriamente con varios productos. El gas propano es uno de ellos. Claro. Se tuvo un respiro por unos meses, pero se terminó ya ese acuerdo que el Congreso aprobó para poder dar un subsidio y de esa forma pues tratar de regular la situación. Pero ya no se renovó, ya no se prorrogó el periodo. Acá la pregunta clave es si es necesario el subsidio al gas propano en estos momentos, y creo que la respuesta también es clara. Parece necesario. Exacto. Más ahorita con estos precios del petróleo que están subiendo bastante a nivel internacional, porque tal vez la audiencia se pregunte, bueno, hay un conflicto en Rusia y Ucrania, esto es lejos de acá. Entonces, ¿por qué me va a impactar a mí? ¿Por qué me está impactando a mí en el precio si eso está lejos? Y la respuesta es que aunque nosotros directamente no compramos mucho gas ruso, por ejemplo, Estados Unidos compra más o menos el 8% de su petróleo de Rusia, es relativamente bajo, no tendría que tener un impacto tan grande, pero los precios del petróleo se manejan a nivel internacional. Entonces, aunque nosotros estemos lejos de todos esos conflictos y aunque el petróleo ruso directamente no venga a nosotros en grandes cantidades, el impacto se siente aquí y en todo el mundo, porque no es algo exclusivo de Guatemala. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Asia, este aumento en los precios del petróleo, y es algo para la cual hay que tener una respuesta. Lastimosamente, tal vez en estos momentos, lo único que se puede tener son respuestas cortas, directas del momento, como es un subsidio, pero también hay que pensar en situaciones a largo plazo. Sí. Tener independencia energética, por ejemplo, es algo que en general el gobierno ha dejado de lado. Por supuesto, porque mira, el tema de los subsidios también, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta situación? Y aparte es, bueno, se prorroga por un mes, por 2 meses, y después de ese tiempo, ¿qué va a pasar? Porque nada nos garantiza que en un mes la situación entre Rusia y Ucrania termine. Claro. Realmente nadie puede decir una fecha cuando la situación podría empezar a recuperarse, y ese es el problema. Cada vez la situación puede convertirse en algo peor de lo que estamos viviendo ahora y que va a verse reflejado en la economía. El punto aquí es que ya las autoridades tienen que pensar en poder dar soluciones que sean sostenibles para que de esta manera no tengamos que, bueno, ya se va a vencer, entonces a tronarnos los dedos otra vez, sino que tener algún tipo de alivio, tener algún tipo de ayuda. Se hablaba de una de las posibilidades que era la prórroga del subsidio, incluso el Ministerio de Economía lo mencionaba, pero otros proponen poder reducir o eliminar hasta cierto punto también algunos impuestos, claro, cosa que finanzas no ve viable, porque dicen, nosotros ya contamos con esos ingresos. Y es que no son pocos ingresos, la verdad son ingresos considerables, es una buena parte de los ingresos del Estado, y quitar esa parte de los ingresos
también tendría un impacto muy negativo a lo que se hace desde el Estado. Y hay unos detalles muy importantes que hay que hablar sobre este subsidio también y sobre los planes que ya tienen en estos momentos el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, porque esta ampliación de 2 meses ya se había propuesto por parte del Ejecutivo, se propuso por parte del gobierno, sin embargo no fue aprobado de emergencia hace unos días en el Congreso de la República de Guatemala. Esto impacta directamente a las familias guatemaltecas y es lo que está pasando en estos momentos. Y ojo, y no solo a las familias guatemaltecas, también a las micro y pequeñas empresas. Por varios días es que viene esta propuesta de ampliar por 2 meses este subsidio. Y el Ministerio de Finanzas ha afirmado que para extender el subsidio 2 meses más eran necesarios 100 millones de quetzales, que ojo, tienen disponible. El Ministerio de Finanzas dijo que ya sabe de dónde sacar esos 100 millones de quetzales y tampoco hay que tomar de lado que la guerra entre Rusia y Ucrania podría hacer aún más volátil el precio del petróleo, ya sea que suba más o como tú bien lo decías, quién quita que dentro de un mes termine el conflicto y los precios vuelvan a bajar. O, por ejemplo, otro tema es Irán. En estos momentos hay conversaciones entre Estados Unidos e Irán y si Estados Unidos le quita las sanciones a Irán, Irán podría lanzar mucho petróleo al mercado y eso también podría impactar ayudar a que los precios bajaran. Exacto. Pero esa es la clave, podría. Son variables para las que no tenemos certeza. Exactamente, y al final no hay una claridad. Mira, en este punto, cuando se le consulta al ministro de Finanzas, bueno, ¿qué es lo más viable? Se apuntan mucho por un subsidio, porque, bueno, aquí se tienen los 100 millones de quetzales que se podrían hacer los esfuerzos para seguirlos otorgando por medio del subsidio, pero si vamos al tema de eliminación o reducción de los impuestos de los derivados del petróleo, es una de las soluciones que no ven tan viables, porque el punto aquí sería, bueno, si no tenemos los ingresos de este impuesto, ¿qué podría hacer el Estado para poder equiparar y compensar esos ingresos? Aumentar la deuda. Y ahí estamos peor. Claro, sí que podríamos decir que el subsidio es una mala solución, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo aumentar la deuda sería como una solución mucho peor a eso. Exacto. Entonces, un punto muy importante, y tú lo decías, es tener soluciones sostenibles y ahí es donde necesitaríamos una independencia energética, porque me gustaría que estos datos, que usted televidente pudiera ver estos datos que vamos a poner en su pantalla sobre realmente cómo es el consumo de la energía en Guatemala. Hay que recordar que un precio tan alto del gas propano que se empieza a sentir desde hoy, que ya no hay subsidio, no se había visto desde 2014. Y una de las situaciones que más afecta es el gas propano porque es uno de los principales combustibles, pero ojo, no es el mayor combustible usado en Guatemala. Según el último censo de población y vivienda de 2018, el 54% de los hogares, más de la mitad, 54% usa leña. Leña, el 43.7% usa gas propano, que es una cifra considerable, y luego el 1.1% usa una estufa eléctrica y el 0.8% usa carbón, gas corriente u otros métodos. Ahora, esas personas que utilizan leña, hay que tomar en cuenta la crisis climática que se vive. Así. Y el estar utilizando leña, el estar utilizando carbón y el estar utilizando gas propano no es algo que querramos en esta crisis climática, porque sigue generando emisiones contaminantes. Entonces, ¿qué alternativas podríamos tener para que el 54% de la población guatemalteca deje de utilizar leña de energía? Bueno, entonces ahí podrían venir muchos proyectos, por ejemplo, la instalación de paneles solares, que podría funcionar principalmente en algunos departamentos del país que tienen directamente mucho de este impacto solar y en el cual podrían funcionar bien, pero ojo, esos son proyectos a largo plazo. A corto plazo, uno esperaría entonces que el Congreso de la República realmente llegara a aprobar ese subsidio, si es que lo piensan hacer lo más pronto posible, porque la iniciativa de ley ya la tienen ellos, ya está en el Congreso, y si no van a aprobar el subsidio, entonces que de verdad puedan buscar una alternativa, porque el golpe a las familias ahí está y desde hoy se empieza a sentir. En el Congreso ya están las propuestas. ¿Se aprueba una prórroga en el subsidio al gas propano o se ve el tema de los impuestos de los productos derivados del petróleo? Ahí están las dos opciones, que se analicen, que se pueda tomar una decisión, pero sin duda tiene que ser pronta porque la economía familiar cada vez se complica más. Vamos con otras noticias.